La herencia inesperada. El toque de la verdad. Atención, si creías que el éxito era lo único que importaba, esta historia te va a dar un golpe de realidad. Antes de sumergirte en el drama y la redención de este magnate, por favor, dale a me gusta. Si te impacta este giro del destino, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido exclusivo. Un golpe al control absoluto. Sevilla, Andalucía. Noche. Ricardo el León. Montes había pasado años erigiendo su imperio, rodeándose de poder, riqueza y un control absoluto sobre cada aspecto de su vida. Su existencia era una estructura matemática, cada decisión fríamente calculada. Nada lograba sorprenderle, hasta la noche en que sonó su timbre. Cuando abrió el portón de su mansión andaluza, Ricardo esperaba un socio de negocios, un aviso de seguridad, quizás un periodista atrevido. En su lugar, se encontró con Sofía Vidal, la mujer de la que se había alejado años atrás, despidiéndola con un cheque y un adiós silencioso, y en sus brazos, aferrado a un pequeño coche de juguete, con unos ojos azules que reflejaban los suyos, con una intensidad pasmosa, estaba un niño de 6 años. «Tenemos que hablar», dijo Sofía, y así, de golpe, el mundo perfectamente ordenado de Ricardo se desmoronó para siempre. El desmoronamiento de la fortaleza. Ricardo Montes estaba solo en su majestuosa residencia en las afueras de Sevilla. El silencio en esa mole de piedra y mármol, símbolo de su poder, lo presionaba como un peso invisible. Había dedicado su vida a construir la perfección. Su empresa era líder en energías renovables en España. Su fortuna era inigualable. La gente lo respetaba, le temía y lo envidiaba. Pero nadie lo conocía. Él lo prefería así. Se sirvió un vaso de oloroso de Jerez. La quietud debía ser reconfortante, la recompensa de su esfuerzo. Pero esa noche, algo se sentía diferente. El timbre sonó. Ricardo frunció el ceño. Nadie llegaba a su casa sin ser anunciado por la seguridad. Dejó el vaso y caminó hacia la puerta. Al abrir, su respiración se detuvo por primera vez en años. Allí estaba Sofía Vidal, la mujer que había amado, la mujer de la que se había alejado cuando su ambición había exigido toda su atención. Su cabello castaño oscuro estaba revuelto por la brisa. Sus ojos almendrados guardaban algo indescifrable. Pero no era solo su presencia lo que lo impactó. En sus brazos había un niño pequeño, de no más de 6 años. Los penetrantes ojos azules de Ricardo se clavaron de inmediato en el niño. Pelo oscuro, espeso, ligeramente despeinado. Pero los ojos, esos ojos azules, eran suyos. Su corazón latió con furia, pero su rostro se mantuvo impasible. Una habilidad que había dominado para los negocios. Sofía se mantuvo firme. «Tenemos que hablar». Ricardo la dejó entrar. Su mente era un torbellino. Años de negociaciones lo habían entrenado para enmascarar emociones. Pero esto era diferente. Sofía entró con cautela, agarrando la mano del niño, que la miraba todo con asombro. Los techos altos, los suelos de mármol de Carrara, la gran escalera. Ricardo cerró la puerta. «Explícate», dijo, con voz firme pero contenida. Sofía inhaló profundamente, mirando al niño antes de encontrarse con la mirada de Ricardo. «Se llama Adrián, y es tu hijo». Las palabras fueron un golpe físico en el pecho. El control de Ricardo flaqueó. Su mirada se dirigió al niño, que ahora lo miraba con esos ojos inconfundibles. Sintió que el aire se enrarecía a su alrededor. «Estás mintiendo», dijo, aunque sabía que era falso. Sofía levantó la barbilla, con expresión inquebrantable. «No estaría aquí si lo hiciera». Ricardo se pasó una mano por su cabello rubio,
exhalando bruscamente. Entonces, ¿por qué ahora? Sofía dudó, bajando la mirada hacia Adrián, como eligiendo sus palabras con sumo cuidado. «Porque no me queda mucho tiempo, Ricardo», admitió finalmente. Ricardo entrecerró los ojos. «¿De qué estás hablando?» Ella tragó saliva. Sus dedos se apretaron alrededor de los de Adrián. «Tengo cáncer. Es agresivo. Los médicos me dan meses, quizás menos». Por primera vez en años, Ricardo se sintió verdaderamente desarmado. Había esperado cualquier cosa, una deuda, una petición desesperada de dinero, incluso venganza. ¿Pero esto? ¿Y qué esperas de mí?, preguntó, obligándose a concentrarse. Sofía se enderezó, mirándolo a los ojos. «Necesito que lo aceptes. Necesito que lo críes. No tiene a nadie más». Mi hermana se negó. «Mis padres ya no están. Cuando me vaya, se quedará solo». Ricardo negó con la cabeza, 1000 argumentos formándose en su mente. «No sé ser padre». Sofía soltó un aliento, una sonrisa amarga cruzando sus labios. «Yo tampoco, pero aprendí. Y tú también lo harás». La pregunta silenciosa. «¿Eres demasiado ocupado?» El silencio se alargó. Ricardo miró a Adrián, el niño que no había pronunciado una palabra, aferrado a su coche de juguete. «¿Él lo sabe?», preguntó Ricardo en voz baja. Sofía dudó. «No. Sabe que su padre era alguien importante, pero nunca le dije que eras tú. No estaba segura de si lo querrías, y no quería que creciera sintiéndose un estorbo». Algo se apretó en el pecho de Ricardo. Había pasado años construyendo una vida donde las emociones eran un defecto. «Adrián», dijo Sofía, arrodillándose suavemente. «Cariño, ¿recuerdas que hablamos de tu papá?». Adrián asintió, sus pequeños dedos aferrándose al coche. Sofía miró a Ricardo. Estaba asustada, no por él, sino por el significado de ese momento. Se volvió hacia Adrián y respiró hondo. «Este es tu papá». Adrián ensanchó ligeramente sus ojos azules al mirar a Ricardo, esta vez con una nueva comprensión. No habló, solo se quedó mirando. «¿Estás enojado?», preguntó Adrián finalmente, con un susurro apenas audible. Ricardo exhaló, obligándose a atravesar la tormenta en su mente. Se arrodilló, bajando su imponente figura. «No», dijo Ricardo, su voz más suave que antes. «No estoy enojado. Mamá dijo que estabas muy ocupado», dijo Adrián, sin dejar de mirarlo. Ricardo tragó el nudo en su garganta. Lo estaba. «¿Todavía estás demasiado ocupado?». La pregunta le golpeó con más fuerza que cualquier derrota empresarial. No pudo responder de inmediato. Sofía lo observaba con atención, esperando. Ricardo vio la pequeña figura nerviosa de Adrián y supo que solo había una respuesta posible. «Ya no», dijo. El agarre de Adrián en su coche de juguetes se aflojó. Había un destello de esperanza en sus ojos. Sofía dejó escapar un suspiro de alivio. Ricardo supo que era solo el principio. No sabía cómo ser padre. Pero mirando a Adrián, el hijo que nunca supo que tenía, se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba a punto de asumir algo más grande que cualquier negocio, más grande que cualquier imperio. Y no había marcha atrás. Pausa para pensar. Si tú fueras Ricardo, ¿cómo manejarías el shock? ¿Qué harías primero por Sofía y qué harías por tu hijo? Comenta tu estrategia. La verdad en la noche. El vacío del éxito. Ricardo le asignó a Sofía y Adrián una suite de invitados. Se sirvió otro vaso de oloroso. El alcohol le quemó la garganta, pero no le aclaró la mente. Sus pensamientos se dirigieron a Sofía, a su mirada cuando le dijo que estaba enferma, al hecho de que Adrián no tenía a nadie más. Su hijo.
Un sonido suave lo sacó de sus pensamientos. Adrián estaba de pie, a pocos metros, su osito de peluche apretado en una mano. Descalzo. ¿No puedes dormir?, preguntó Ricardo. Adrián negó con la cabeza. No. ¿Vives aquí solo?, preguntó Adrián. Ricardo asintió. Sí. Adrián frunció el ceño. Es muy grande. Ricardo sonrió amargamente. Se supone que sí. Se siente vacío, dijo Adrián. Esa simple afirmación hirió a Ricardo más que cualquier traición. Adrián dudó antes de preguntar, con voz suave y vacilante. ¿Me querías? La pregunta le cortó la respiración. Se arrodilló hasta el nivel del niño. No sabía de ti, admitió honestamente. Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. Mamá dijo que eras importante, dijo Adrián. Demasiado importante para cosas como esta. Estaba equivocado, dijo Ricardo por fin. Hay cosas más importantes. Adrián lo miró a los ojos y asintió, como si aceptara esa respuesta. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó. No tienes que preguntar, dijo Ricardo. Esta es tu casa ahora. Adrián asintió y se fue a la cama. Ricardo lo vio marcharse. Por primera vez en años, su mansión no se sentía tan vacía. Y por primera vez en su vida, Ricardo Montes supo que ninguna cantidad de poder o riqueza se comparaba con lo que acababa de recibir. La oportunidad de ser padre. Las tortitas y el primer paso de la vulnerabilidad. A la mañana siguiente, Ricardo se encontró en la cocina, mirando una taza de café frío. Por primera vez no llamó a su personal. No sabía nada de niños, pero sabía que no podía ignorar a Adrián. Adrián apareció en la puerta, con el pelo revuelto, sus ojos azules aún soñolientos, aferrado a su coche de juguete. «Buenos días», dijo Ricardo, sorprendido de lo diferente que sonaba su voz. Más suave, menos controlada. «Buenos días», dijo Adrián. «¿Tienes hambre?», preguntó Ricardo. Adrián asintió. Mamá solía hacer tortitas, panqueques. Ricardo frunció el ceño. Nunca había cocinado. Pero, ¿qué tan difícil podía ser? Encontró una caja de mezcla y leyó las instrucciones. ¿Sabes cocinar?, preguntó Adrián, sentado en el taburete, observándolo. En realidad no, pero sé seguir instrucciones. Mamá nunca usaba instrucciones, dijo Adrián. Ella simplemente sabía. Parece que tu madre era buena en muchas cosas, dijo Ricardo, rompiendo un huevo. Cuando la primera tortita se doró en la sartén, Adrián se inclinó, claramente invertido en el proceso. No eres muy bueno dándoles la vuelta, observó, después de que Ricardo fallara el primer intento. Soy mejor dirigiendo empresas que haciendo tortitas. Adrián sonrió, y por primera vez, Ricardo vio algo de relajación en su rostro. Unos minutos más tarde, Ricardo colocó un plato de tortitas ligeramente desiguales frente al niño. «Dime si son comestibles». Adrián dio un bocado. «No son tan buenas como las de mamá». Hizo una pausa, tomando otro bocado. «Pero no es tan mal». Ricardo lo tomó como una victoria. Comieron en silencio, pero esta vez fue un silencio cómodo. Algo empezaba a fraguarse entre ellos. «¿De verdad vas a cuidarme?», preguntó Adrián al terminar. Ricardo tragó. «Sí, incluso cuando se ponga difícil». Ricardo exhaló. «Incluso entonces». Adrián asintió. «De acuerdo». Esa palabra se sintió más importante que cualquier contrato que hubiera firmado. Acababa de hacer el compromiso más grande de su vida. Y por primera vez no le tuvo miedo. Los pasos lentos hacia la paternidad. La transición no fue fácil. Ricardo era un hombre de horarios estrictos, pero ahora cada mañana comenzaba con el sonido de pequeños pies corriendo o una pregunta inesperada. Adrián era observador, cauteloso, como si todavía no estuviera seguro de si esta nueva vida era real o temporal. El primer verdadero desafío llegó una noche. Ricardo estaba en su oficina cuando escuchó un suave crujido. Vio a Adrián de pie junto a su puerta,
agarrando un oso de peluche que Ricardo no había notado antes. «Adrián, tuve una pesadilla», dijo el niño vacilando. El instinto de Ricardo fue decirle que volviera a la cama, pero algo en la forma en que el niño se paró allí, con sus ojos azules inciertos, lo detuvo. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó Ricardo. Adrián negó con la cabeza. «No. ¿Quieres volver a la cama?». Adrián miró sus pies. «Quiero quedarme aquí un rato». Ricardo lo invitó al sofá. Adrián se acurrucó con su oso. Ricardo se sentó en el sillón de enfrente, sin saber qué hacer. No sabía cómo consolar a un niño, así que simplemente se sentó allí. Pasaron los minutos en silencio. Finalmente, la respiración de Adrián se hizo uniforme. Ricardo lo observó. Quizás no tenía que saberlo todo de inmediato. Tal vez, por ahora, solo estar allí era suficiente. El día grande. Una promesa de presencia. Una mañana, Ricardo estaba tomando café cuando Adrián le preguntó: «Tengo que ir a la escuela, ¿verdad?». «Sí», dijo Ricardo. «Yo iba a una escuela pequeña antes. Me gustaba. ¿Me llevarás tú?». Ricardo sintió que esa simple pregunta lo golpeaba con fuerza. «Sí», dijo Ricardo con firmeza. «Yo te llevaré». Días después, la mañana del primer día de escuela de Adrián llegó. El niño estaba inusualmente tranquilo, su coche de juguete intacto junto a su tazón de cereales. «¿Estás nervioso?», preguntó Ricardo. «Un poco. Nos vamos ya. No queremos llegar tarde». A mitad del camino, Adrián finalmente habló. «No te olvidarás de recogerme, ¿verdad?». «Por supuesto que no». Ricardo apretó el volante. «Prometo que estaré allí», dijo con firmeza. «A la hora, Adrián, a la hora». Cuando llegaron, Ricardo se arrodilló junto a él. «Lo harás genial, y yo estaré justo aquí cuando terminen las clases». Adrián dudó. Luego, para sorpresa de Ricardo, le rodeó el cuello con un abrazo rápido y fuerte. Ricardo se congeló. Luego devolvió el abrazo con cuidado. Adrián se apartó. «De acuerdo. Te veo luego». Ricardo lo vio entrar en la escuela, su pequeño coche de juguete todavía en la mano. Por primera vez en su vida, Ricardo Montes comprendió lo que significaba ser responsable de alguien más. No solo financieramente o legalmente, sino emocionalmente. Y mientras se quedaba allí, observando a su hijo entrar en su futuro, supo algo con certeza. Él no se iba a ir a ninguna parte. La gran verdad. La fuerza del encuentro. Esta historia es más que un simple relato de un hombre de negocios descubriendo a su hijo. Es un viaje de redención inesperada y la comprensión de que el verdadero éxito no se mide en poder o riqueza, sino en las conexiones que construimos. Ricardo Collins, el león, comienza como un hombre que cree tenerlo todo, hasta que se enfrenta a lo único que nunca planeó: la paternidad. Al principio, se resiste porque no sabe cómo. Ha pasado años evitando ataduras, creyendo que eran una debilidad. Pero a medida que conoce a Adrián, se da cuenta de que el amor no es una distracción. Es la única cosa que realmente importa. Adrián, por otro lado, es un niño arrojado a una vida con un hombre que nunca conoció. Es cauteloso, pero, a pesar de todo, está abierto a la posibilidad de confiar. Su tranquila fuerza es lo que finalmente cambia a Ricardo. La belleza de esta historia radica en su viaje imperfecto. Ricardo no se convierte en un padre perfecto de la noche a la mañana. Adrián no lo abraza de inmediato. Hay momentos de duda y lucha, pero al final se eligen el uno al otro. Al mirar a su hijo entrar en la escuela, Ricardo solidificó su transformación. Había pasado su vida creyendo que tenía el control de todo, solo para darse cuenta de que la decisión más importante que tomó fue una que nunca vio venir. Esta es una historia sobre cómo el amor, incluso cuando es inesperado,
tiene el poder de remodelar una vida. Y al final, Ricardo no solo gana un hijo, gana una razón para vivir de verdad. No olvides que la vida de Ricardo y Adrián acaba de empezar. ¿Qué crees que debería hacer Ricardo para apoyar a Sofía en sus últimos meses? Dale a me gusta si crees en esta segunda oportunidad y suscríbete para más historias de redención. La cruda realidad, el tiempo que se agota. El compromiso de Ricardo Montes de ser puntual en la escuela de Adrián no fue una simple promesa. Fue el ancla que necesitaba para mantener la compostura, mientras la vida dentro de su mansión se volvía cada vez más inestable. Sofía Vidal se debilitaba. Los meses que los médicos le habían dado se sentían como semanas. Ricardo se encargó de organizar la mejor atención médica privada en Sevilla, transformando una de las suites en un espacio de hospital cómodo y sereno. Pero incluso la riqueza ilimitada del León no podía comprar el tiempo. El control, esa virtud que siempre había definido a Ricardo, se desvanecía en presencia de la enfermedad. No podía negociar con el cáncer. No podía comprar su camino hacia la victoria. Solo podía estar presente. Sofía lo observaba, no con gratitud, sino con una curiosidad reservada. Sabía que Ricardo estaba haciendo todo esto por Adrián, pero también veía cómo su presencia constante comenzaba a cambiar al hombre que ella conoció. Lo veía luchar torpemente por preparar la cena, sentarse hasta altas horas de la noche con Lucas. El nombre se cambió tan Adrián, cuando éste no podía dormir, y manejar la frustración con una paciencia que él nunca supo que poseía. Una tarde, Ricardo entró en la suite. Sofía estaba leyendo un cuento a Adrián, su voz más baja y áspera que antes. Cuando vio a Ricardo, le hizo un gesto para que se acercara. «Tenemos que hablar de los detalles», dijo ella, esperando a que Adrián saliera de la habitación. Ricardo se sentó junto a la cama, sintiendo una punzada de dolor al ver su fragilidad. «Ya hablé con mis abogados. Todo está en orden. He establecido un fideicomiso para Adrián, que lo protegerá por el resto de su vida. Legalmente, no tienes que preocuparte por nada», dijo Ricardo, volviendo a su modo de negocios. Sofía sonrió con tristeza. «Nunca me preocupó el dinero. Me preocupó el hombre que lo tendría». Se miraron en silencio. Por primera vez en la conversación, Ricardo apartó la mirada. «Lo estoy intentando, Sofía», dijo, su voz casi un ruego. «No sé cómo hacer esto. ¿Cómo le explico a un niño de 6 años que su madre se va?» Sofía tomó su mano, un gesto que los sorprendió a ambos. Era la primera vez que lo tocaba desde aquella noche. «No se lo explicas, se lo demuestras. Él necesita amor, no respuestas. Y te necesita a ti, no como un banquero, sino como un puerto seguro. Me pediste por qué no te dije antes. No quería que esto te obligara a amarle. Quería que lo hicieras por elección». Ricardo apretó su mano, su expresión una mezcla de culpa y agonía. «Te fuiste porque yo te hice sentir que tenías que hacerlo. Me fui porque te amaba, y sabía que tu ambición, en ese momento, habría destruido todo lo que éramos. Protegí a nuestro hijo de ti, Ricardo. Y ahora estoy haciendo lo único que queda, protegiéndole de mi ausencia, dejándolo con el único hombre que tiene mis ojos y al que sé que, en el fondo, siempre tendré la seguridad de que se quedará». Las palabras de Sofía, duras y amorosas a la vez, resonaron en la habitación. Él no merecía su fe, pero ella se la estaba entregando de todos modos. Llamada a la acción. Sofía le ha entregado su fe a Ricardo. ¿Crees que el amor que aún se tienen
puede sanar las heridas del pasado antes de que sea demasiado tarde. Comenta tu opinión. La lección de Adrián. Construyendo un puente. La casa, que antes era una fortaleza de silencio, ahora se llenaba de un ruido tranquilo y constante. Los bloques de construcción y los dibujos con cera se mezclaron con las carpetas de negocios de Ricardo. Adrián, a pesar de la tensión, se adaptó con una madurez asombrosa. Entendía que mamá estaba muy cansada y necesitaba mucho silencio y muchos abrazos. Y entendía que papá, aunque torpe con las tortitas y el juego de la escondida, siempre estaba ahí. La sanación de Ricardo y Sofía vino a través de Adrián. Una tarde, Ricardo encontró a Sofía luchando por armar un juguete de construcción que Adrián había dejado. Ella estaba frustrada. Sus manos débiles se negaban a cooperar. Ricardo se sentó sin decir palabra y comenzó a ayudar. No era una pieza de ingeniería, pero requería paciencia. Siempre fuiste bueno con las estructuras, dijo Sofía con una sonrisa forzada. Solo si están hechas de acero y dinero, no de plástico y emociones, respondió él. A medida que trabajaban, no hablaban de negocios ni de enfermedad. Hablaban de Adrián, de su obsesión por los cohetes, de su miedo a la oscuridad y de la forma en que su sonrisa podía cambiar el ánimo de la habitación. Tienes que enseñarle a afeitarse, dijo Sofía en voz baja. Y tienes que enseñarle a no tener miedo de llorar. Tú nunca lo hiciste. No quiero que sea un hombre débil, dijo Ricardo, casi por instinto. Sofía lo miró fijamente. La debilidad no está en las lágrimas, Ricardo. Está en el miedo a amar. Le has demostrado que puedes quedarte. Ahora demuéstrale que puedes sentir. Adrián regresó en ese momento, con sus ojos azules brillantes. Vio la figura de su padre y su madre sentados juntos, uniendo las últimas piezas del juguete que él había abandonado. ¿Lo terminasteis?, preguntó. Lo terminamos, dijo Ricardo. Adrián abrazó el juguete, sin saber que lo que realmente se había terminado de construir no era un castillo de plástico, sino un puente entre sus padres. El adiós que nunca lluega y la promesa que perdura. Los últimos días fueron un borrón de amor y dolor. Ricardo no dejó la habitación. Él fue el que llamó a los abogados, el que habló con los médicos, y también el que le sostuvo la mano cuando Sofía le pidió que le leyera en voz baja un pasaje del Quijote que a ella le gustaba. Sofía se fue una mañana de otoño, mientras llovía suavemente sobre Sevilla. Adrián estaba dormido en la habitación contigua. Ricardo se quedó con ella hasta el final. No hubo pánico, no hubo negociación. Solo una paz profunda y triste. Antes de irse, Sofía lo miró por última vez. Cuida de nuestro hijo y cuida de ti, ya no estás solo. Y se fue. Ricardo pasó la mañana solo, con su dolor, en la suite, ahora vacía. Por la tarde, Adrián se despertó. Ricardo se arrodilló. Lo abrazó fuerte y le explicó, con voz firme pero con una honestidad brutal, que mamá se había ido a las estrellas, pero que ahora estaba en todas partes. Adrián lloró, y por primera vez en su vida, Ricardo lloró con él. No por el miedo a la pérdida, sino por el dolor compartido. Dos pares de ojos azules, inundados por la misma tristeza, unidos por el amor. A la misma mujer. Ricardo no se derrumbó. Se convirtió en la roca que Sofía le había pedido ser. El funeral fue sencillo y privado. Adrián, de la mano de su padre, arrojó una flor y luego se acurrucó contra la chaqueta de Ricardo. Pausa para pensar. Ricardo ha pasado la prueba de fuego de Sofía. ¿Qué nuevo desafío emocional crees que le espera a Ricardo al criar a Adrián sin la guía de su madre? ¡Coméntanos! El verdadero legado. El hombre que se quedó.
Los meses que siguieron fueron una reestructuración de la vida y el alma. Ricardo se distanció de las operaciones diarias de su imperio. Instaló una nueva oficina en casa, convirtiendo su enfoque del control del mercado al control de la paternidad. Aprendió sobre horarios de sueño, citas con el dentista y reuniones de padres y maestros. Un día, Adrián regresó de la escuela con un dibujo. Era un retrato de los tres. Él, con el pelo desordenado. Sofía, con una sonrisa radiante y alas de ángel. Y Ricardo, con un traje de negocios, pero con un gran corazón rojo pintado en el pecho. La maestra nos preguntó qué era lo más importante, dijo Adrián, ofreciéndole el dibujo. ¿Y qué dibujaste?, preguntó Ricardo. A mi familia. Y a ti, papá. Porque eres muy fuerte, y te quedaste. Ricardo tomó el dibujo. En un mundo donde había medido el éxito por los miles de millones y la influencia, ese simple dibujo de crayones se convirtió en su posesión más valiosa. Lo enmarcó y lo colocó en su escritorio, junto a sus pantallas de trading. Había pasado de ser el magnate que lo tenía todo a ser el padre que lo era todo para su hijo. Su corazón, que había estado blindado durante décadas, estaba ahora abierto y vulnerable, lleno de un amor que le daba un propósito que su antiguo imperio nunca pudo igualar. Ricardo Montes, el león, había encontrado su verdadera fuerza no en conquistar el mundo, sino en permanecer en casa, demostrando a su hijo que el amor, incluso cuando es inesperado, siempre es el legado más valioso. Y este es el final del segundo capítulo de la vida de Ricardo. La pérdida ha traído la unión, y el futuro se presenta como una nueva aventura de dos hombres, unidos por un amor que surgió de la tragedia. El año del cambio, consolidando la presencia. El primer año sin Sofía fue una travesía silenciosa, marcada por las ausencias más que por los recuerdos. Ricardo Montes no solo había reorganizado su agenda de negocios, había reorganizado su vida entera alrededor de su hijo. Vendió la gran mansión de Sevilla, el símbolo de su antigua soledad, y compró un chalet más cálido, más manejable, con un jardín grande en las afueras de la ciudad, un lugar donde el sol andaluz se sentía menos distante. Ricardo, el hombre que no temía a una crisis financiera global, descubrió que le aterraba una noche de fiebre de Adrián. Aprendió a confiar en las niñeras de la escuela, a escuchar pacientemente los informes de la tutora y a entender que un niño de 6 años necesitaba tiempo y no dinero. Su personal se sorprendió. El hombre que antes pedía informes en papel, Cuché ahora les pedía ayuda para encontrar las zapatillas deportivas de su hijo. Un cambio sutil pero profundo ocurrió en su trabajo. Ricardo comenzó a invertir en proyectos de energía sostenible en comunidades rurales, impulsado no solo por la rentabilidad, sino por la visión de un futuro más seguro y limpio para la generación de Adrián. Su dinero ahora tenía un propósito, una resonancia emocional. Previsión. Pregunta al público. ¿Creen que es posible que un magnate cambie sus prioridades del 100% de ambición al 100% de familia? ¿O siempre habrá un riesgo de que Ricardo vuelva a sus viejos hábitos? Opinen en los comentarios. La búsqueda del equilibrio. El vacío emocional. Adrián, al cumplir 7 años, comenzó a ser más inquisitivo. Sus preguntas ya no eran solo sobre la ausencia de su madre, sino sobre la vida de su padre antes de ellos. «Papá, ¿por qué no tienes amigos?», preguntó un día mientras Ricardo trabajaba en el jardín, quitando malas hierbas con una intensidad que habría usado para comprar una empresa. Ricardo se detuvo. «¿Qué quieres decir?». «Tengo socios, inversores». «No, amigos, alguien que venga y se ría contigo,
Mamá tenía a tía Carmen. ¿Tú a quién tienes? Ricardo se dio cuenta de que su vida social se limitaba a cenas de negocios y videollamadas. Había evitado el contacto emocional durante tanto tiempo que la idea de una amistad sincera le parecía absurda y peligrosa. Se había aislado por elección. Yo te tengo a ti, respondió Ricardo. Adrián sonrió, pero luego se puso serio. Eso no cuenta. Tienes que tener a alguien más. La declaración de su hijo lo golpeó. Ricardo se había convertido en el cuidador perfecto, el proveedor impecable. Pero seguía siendo un hombre solitario. Adrián no solo necesitaba un padre presente, necesitaba un modelo de vida completa, que incluyera alegría, conexión y vulnerabilidad social. El encuentro fortuito, el nuevo comienzo. El cambio vino de la mano de la necesidad. Adrián fue invitado a la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase, Mateo, en un parque local. Ricardo, con su traje de negocios aún puesto, se sintió incómodo entre los padres vestidos de manera informal. Mientras vigilaba a Adrián, Ricardo notó a una mujer cerca de la mesa de picnic. Era Carla Vega, la madre de Mateo. Carla era una arquitecta paisajista, con el cabello rizado recogido y una sonrisa fácil. No llevaba maquillaje, pero su presencia era cálida y radiante. Ella se acercó a él con cautela. «Señor Montes, ¿verdad? Adrián y Mateo son inseparables». «Sí, Ricardo, por favor», dijo él, incómodo por la familiaridad. «Soy Carla. Mateo me ha contado todo sobre tu capacidad para hacer tortitas», dijo ella, riéndose suavemente. Ricardo, por primera vez, se sintió avergonzado de su torpeza doméstica, pero también un poco aliviado. Era un tema que no tenía nada que ver con trading o adquisiciones. Empezaron a hablar de la escuela, del clima, de los desafíos de la crianza. Carla no lo miraba como al león de los negocios, sino como a otro padre luchando con los dibujos a crayón. Descubrió que ella también había perdido a su esposo unos años antes y criaba a Mateo sola. Había una conexión silenciosa en su dolor y su determinación compartida. «Pareces muy solo», dijo Carla sin rodeos. «Tienes un niño maravilloso. No lo críes en el aislamiento». Las palabras de Carla, tan directas y amables, resonaron con el desafío de Adrián. Ricardo se dio cuenta de que, si quería enseñarle a su hijo el valor de las conexiones humanas, tenía que modelarlas él mismo. Aceptó la invitación de Carla para tomar un café un día, no como una cita, sino como una simple interacción social, llamada a la acción. ¿Creen que Ricardo, después de la tragedia, está listo para abrir su corazón a una nueva amistad? O quizás algo más, con Carla. Comenten si esta es la dirección correcta para el león. El regalo de la vulnerabilidad. Un paseo por la Alhambra. El café se convirtió en un paseo con los niños por el parque, y luego en cenas sencillas. Ricardo y Carla eran polos opuestos, pero compartían la misma fe inquebrantable en el futuro de sus hijos. Un fin de semana, Ricardo llevó a Adrián a la Alhambra en Granada. Adrián, fascinado por la arquitectura y la historia, corría por los jardines. Mientras esperaban a que Adrián terminara un dibujo, Ricardo, con una franqueza que le resultaba completamente ajena, le contó a Carla la historia de Sofía. No la versión de los negocios, sino la verdad, la cobardía, la huida, la culpa y la fe inmerecida que Sofía le había otorgado al final. Carla lo escuchó en silencio. Cuando terminó, ella simplemente tomó su mano. «Tu historia no es de cobardía, Ricardo», dijo ella. «Es de un hombre que tuvo el coraje de cambiar cuando no tenía que hacerlo. Sofía no te perdonó.
Ella te dio una segunda oportunidad de amar a tu hijo y a ti mismo. Eso es un regalo. Ricardo asintió. Se dio cuenta de que hablar de su dolor, en lugar de enterrarlo bajo el control, no lo hacía débil. Lo hacía humano. Lo hacía un mejor padre. Al caer la noche, mientras la alhambra se iluminaba, Ricardo vio a Adrián durmiendo en el coche, aferrado al coche de juguete. Adrián ya no era solo su hijo. Era su maestro, el catalizador de su propia humanidad. El león había dejado de rugir solo. Había aprendido a compartir su silencio y su dolor, y en el proceso, había comenzado a construir, ladrillo a ladrillo, no un imperio, sino un hogar, anclado en la presencia y la promesa de un futuro donde el amor siempre tendría prioridad. Primavera en Sevilla. 4 corazones en conexión. 2 años después de la llegada de Adrián, el pequeño chalet en las afueras de Sevilla florecía. El jardín, ahora cuidadosamente diseñado por Carla, se había convertido en su refugio. Ricardo se había vuelto una parte integral, no solo de la vida de Adrián, sino también de la vida de Carla y su hijo, Mateo. No había grandes declaraciones, solo rutinas suaves. Las cenas de los viernes se habían convertido en un ritual. Ricardo cocinaba barbacoas imperfectas. Carla traía una ensalada casera. Y los 2 niños, Adrián y Mateo, construían fuertes bajo las mantas. Carla no era un reemplazo de Sofía, sino una nueva fuente de luz, trayendo una calidez y serenidad que a Ricardo le había faltado durante mucho tiempo. Ricardo había aprendido a reír con autenticidad ante las travesuras de los niños e incluso ante su propia torpeza social. Descubrió que estar cerca de Carla, que no le pedía nada más que autenticidad, era el antídoto contra sus años de soledad, envuelta en poder. La relación se construyó con cautela, paso a paso. Hablaban de sus pérdidas, de sus ambiciones y de la complejidad de criar hijos solos. Cuando Carla apoyaba la cabeza en su hombro después de que los niños se dormían, no era por deseo, sino por un profundo consuelo, un reconocimiento de que ambos habían encontrado un anclaje inesperado. Adrián y Mateo se convirtieron en inseparables, un dúo complementario. Adrián, el tranquilo e inteligente. Mateo, el vivaz y gracioso. La presencia de Mateo había ayudado a Adrián a abrirse y a experimentar la alegría despreocupada que a Ricardo, por sí solo, le costaba generar. Pausa para pensar. Adrián y Mateo se han hecho inseparables. ¿Crees que la nueva relación de Ricardo y Carla impacta positiva o negativamente en la memoria que Adrián tiene de su madre, Sofía? La llamada de Madrid, el viejo fantasma. Una mañana de martes, mientras Ricardo se preparaba para llevar a Adrián a la escuela, su teléfono vibró. Era el presidente del Consejo de Administración de Horizonte Digital en Madrid. Ricardo, tienes que venir, ahora mismo. El tono era urgente y no admitía discusión. Ricardo colgó el teléfono, sintiendo un escalofrío familiar recorrer su espalda. Era la sensación de la vieja presión, la que una vez consumió su vida. La reunión de emergencia en Madrid requería que Ricardo asumiera el papel de CEO global, dejando de lado su rol estratégico. La empresa se enfrentaba a una OPA hostil y necesitaba que el león apareciera en persona. El problema era, esto exigía que Ricardo se mudara a la sede central en Madrid por al menos un año. Ricardo regresó a Sevilla el jueves por la noche. Encontró a Carla esperándolo, con una taza de manzanilla caliente. «Sé que algo pasó»,
dijo Carla, mirándolo directamente a los ojos. Ricardo le contó todo. La crisis, la demanda del consejo y la cláusula de la mudanza a Madrid. Me necesitan, Carla. Toda la empresa corre peligro de colapsar. Es el trabajo de mi vida. Pero miró hacia el pasillo, donde Adrián dormía. Le prometí a Sofía que no volvería a irme. Esto no es irse, Ricardo, dijo Carla, con voz suave pero firme. Esto es otro desafío. Se trata de equilibrio. La última vez te fuiste por miedo a perder el control. Esta vez tienes que ir para controlar ese imperio sin perder lo que realmente importa. Tienes que demostrarte a ti mismo que has cambiado. Pasaron toda la noche hablando. Ricardo aprendió que, en una relación real, no todos los problemas pueden resolverse con una decisión unilateral. El plan de reequilibrio. Una oportunidad para demostrar su valía. Finalmente Ricardo tomó una decisión. Iba a ir, pero con condiciones. Vuelos de fin de semana innegociables. Volaría a Sevilla el viernes por la tarde y regresaría a Madrid solo el lunes por la mañana. Sin excepciones. La tecnología primero. Utilizaría toda la tecnología de Horizonte Digital para maximizar el trabajo remoto, convirtiendo su oficina en Sevilla en un segundo centro de mando. Un futuro compartido. Le propuso a Carla que lo visitara en Madrid al menos una vez al mes, y que después de un año, si la empresa estaba estable, renegociaría para volver a Sevilla de forma permanente, o trasladaría parte de la empresa al sur. Cuando Ricardo habló con Adrián, fue el momento más difícil. Papá tiene que irse a trabajar lejos por un tiempo, hijo, como una misión especial, pero volveré todos los fines de semana. Nunca más tendrás que despertarte sin saber dónde está tu padre. Adrián, ahora más mayor y comprensivo, lo abrazó fuerte. «Tienes que llevar este coche de juguete», dijo, entregándole a Ricardo el viejo coche azul, el recuerdo de su primera noche juntos. «Hará que vuelvas a casa más rápido». Ricardo tomó el coche, un simple objeto que contenía el peso de su promesa. Había fallado en su promesa con la madre de Adrián. No fallaría en su promesa con su hijo. Cuando se despidió de Carla, no fue un final, sino una emotiva promesa. «Voy a demostrarte que el león ha aprendido a amar. Tú y los niños me esperaréis». Y así, Ricardo Montes regresó a Madrid, enfrentándose a su mayor desafío. No la OPA hostil, sino mantener su corazón en Sevilla mientras él luchaba en Madrid. Eligió no huir. Esta vez, eligió luchar por el equilibrio y la presencia, llamada a la acción. Ricardo ha elegido enfrentarse al desafío en Madrid. ¿Crees que podrá mantener su promesa con Adrián y Carla? ¿O el viejo entorno de poder lo arrastrará de nuevo al camino de la soledad? Deja tu comentario. El viaje de Ricardo apenas comienza. Su vida es una prueba constante de que la redención no es un destino, sino un camino diario. La jaula de oro, Madrid y el peso del pasado. Ricardo regresó a Madrid. El skyline imponente de la capital lo recibió con una frialdad familiar. La oficina de Horizonte Digital era un laberinto de cristal y acero, un lugar donde el tiempo se medía en plazos de entrega y donde las emociones eran consideradas una distracción. A pesar de su nuevo cargo como CEO Global, Ricardo se sentía como un extraño en su propio reino. El antiguo león se habría regodeado en el poder. El nuevo Ricardo solo veía una obligación, un obstáculo temporal que lo separaba de Sevilla. La semana de trabajo era agotadora. Había que lidiar con la OPA hostil, las reuniones con accionistas y la reestructuración interna. Sus viejos hábitos resurgieron, el sueño se acortaba, las comidas se saltaban. Los ejecutivos que lo rodeaban lo celebraban. El viejo Ricardo ha vuelto,
decían, confundiendo el estrés con el enfoque. Pero el viejo Ricardo no había vuelto. El nuevo Ricardo llevaba un pequeño coche de juguete azul en el bolsillo interior de su traje. El cordón umbilical digital. La promesa diaria. Ricardo había prometido estar presente y cumplió su palabra con la disciplina de un general. Cada mañana, a las 7:30, hacía una videollamada a Sevilla mientras tomaba su café solo en su apartamento temporal. «Buenos días, campeón», decía a Adrián, quien le mostraba un nuevo dibujo o le contaba alguna aventura de la noche. «Papá, ¿qué lleva puesto el coche hoy?», preguntaba Adrián. Ricardo sacaba el coche azul de su bolsillo y lo colocaba sobre la mesa. «Hoy lleva puesto un traje de CEO, listo para ir a una reunión muy importante. Pero no te preocupes, el coche sabe que tiene que volver a casa». Carla y él se hablaban varias veces al día. Mensajes de texto rápidos, llamadas por la noche. Ella no lo acosaba sobre el trabajo. En cambio, le enviaba fotos de Adrián y Mateo jugando en el jardín, o le recordaba que respirara. Ella era su ancla, la cuerda que lo mantenía conectado a la humanidad. Ricardo se apoyaba en la tecnología para ser el padre que Sofía le había pedido que fuera. Veía las funciones escolares por streaming y firmaba los deberes de Adrián escaneados y enviados por Carla. No era lo mismo que estar allí, pero era la prueba tangible de que estaba luchando. El contraste agudo. Viernes versus lunes. La verdadera prueba era el fin de semana. El viernes por la tarde, Ricardo dejaba atrás la atmósfera de presión de Madrid y aterrizaba en el caos cálido y terrenal de Sevilla. El abrazo de Adrián en el aeropuerto era como una descarga de energía pura. El beso de Carla era un bálsamo. El fisio el fin de semana se convertía en una celebración de la vida normal. Montar en bicicleta, construir castillos de arena con Mateo y cocinar las tortitas, todavía imperfectas, para el desayuno. Esos eran los momentos en que Ricardo realmente se sentía él mismo. «Parece que respiras de nuevo, cariño», le dijo Carla un sábado por la noche. «En Madrid olvido cómo», respondió Ricardo. «Aquí recuerdo por qué». Pero los lunes por la mañana eran difíciles. Adrián no lloraba, pero se aferraba a él más fuerte. Carla lo miraba con una tristeza silenciosa. Cada partida era un recordatorio del sacrificio y del riesgo que estaban asumiendo. La presión en Madrid, lejos de disminuir, aumentaba. Las noches de insomnio volvieron. Ricardo se dio cuenta de que la mayor amenaza para su equilibrio no era la OPA, sino su propia tendencia a dejarse arrastrar por el torbellino de la ambición y la soledad. La llamada a la acción. La ambición y la soledad qua Ricardo la doi tu lunyat quan. Theoban, deusi se la joyhan kuikung, ma Ricardo humduk feb vut qua de zu loi huakumen. Deja tu opinión en los comentarios. El clímax, la elección que define el legado. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde, 6 meses después de su traslado. Ricardo tenía una reunión programada para el viernes por la mañana en Madrid. Una reunión crucial para sellar el acuerdo anti-OPA y asegurar el futuro de Horizonte Digital. Era el momento decisivo, la cúspide de meses de trabajo agotador. Sin embargo, a medianoche recibió una llamada de Carla. Su voz era tensa y asustada. «Ricardo, Adrián no está bien. Tiene una fiebre muy alta y está delirando. Ya lo llevé a urgencias, pero me piden que lo ingrese para hacerle pruebas. No quiero estar sola». El viejo Ricardo habría enviado un cheque y un mensaje tranquilizador. El CEO Global habría pospuesto la llamada hasta el sábado. El nuevo Ricardo sintió que su corazón se hundía. Adrián estaba enfermo, solo con Carla. Y él estaba a 500 kilómetros de distancia, a horas de un vuelo. Ricardo se levantó de la cama. Miró el coche de juguete azul sobre la mesita de noche.
La decisión fue instantánea y clara, más simple que cualquier cálculo financiero. No había elección. Llamó a su equipo. Cancelen la reunión. Cierren el acuerdo de forma remota, mañana por la tarde. Si no pueden, que se caiga. Su asistente, atónito, protestó. Pero Ricardo, este es el acuerdo de su vida. ¡La OPA! Mi vida está en Sevilla. Y mi hijo me necesita. Esto no es negociable. Envíen un jet privado a Sevilla, ahora. Y preparen la sala de conferencias para una videollamada de larga duración mañana por la tarde. A las 4 de la mañana, Ricardo estaba en el hospital de Sevilla. Encontró a Carla agotada, pero aliviada al verlo. Entró en la habitación de Adrián. El niño, pálido y soñoliento, lo vio. «Papá», susurró con la mano extendida. Ricardo tomó su mano y la besó. «Estoy aquí, campeón, estoy aquí». Se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de su hijo. Al mediodía, con Adrián estable, durmiendo pacíficamente, Ricardo se puso su traje. Se conectó a la videollamada desde una sala de espera del hospital y con una calma forjada por el amor, salvó a su empresa. El equipo se dio cuenta. Su CEO había luchado la batalla más importante de su carrera y la había ganado. Todo mientras mantenía la guardia junto a la cama de su hijo. Al atardecer, cuando la crisis de la OPA terminó y el acuerdo fue un éxito, Ricardo regresó a la habitación de Adrián. Se sentó allí, no como el CEO Global, sino como un padre exhausto. Había honrado su promesa a Sofía, y lo más importante, se había honrado a sí mismo. El legado no estaba en la empresa que salvó, sino en el hecho de que eligió a su hijo sobre su imperio, y se quedó. Conclusión y llamada final. Ricardo ha superado la prueba más difícil. Ha demostrado que su cambio es real e irreversible. Si esta historia de amor y redención te inspiró, dale a me gusta y activa las notificaciones. Comenta si crees que Ricardo ahora merece la felicidad con Carla. La vuelta al equilibrio. La estructura de la felicidad. La crisis de la OPA fue el último rugido del viejo mundo de Ricardo. Después de ganar la batalla desde la sala de espera de un hospital, el Consejo de Administración de Horizonte Digital entendió dos cosas. Ricardo Montes era el único que podía dirigir la empresa, y su familia era su prioridad innegociable. 2 semanas después, Ricardo regresó a Madrid para su última reunión. No fue para negociar la OPA, fue para renegociar su propia vida. He salvado la empresa y he cumplido con mis obligaciones. Ahora es mi turno, declaró ante la Junta. Traslado la sede central a Sevilla. Hubo conmoción, pero no protestas. Los accionistas sabían que un Ricardo Montes presente y con motivación valía más que 10 CEOs distantes. La tecnología era la clave. El futuro de los negocios no requería una ubicación, sino un líder. Así, el León de Sevilla regresó a casa para siempre. La vida retomó un ritmo tranquilo, ya no marcado por el estrés de los vuelos del fin de semana, sino por la rutina escolar, las citas con Carla y las siestas en el sofá. Ricardo, ahora CEO global, dirigía su imperio desde un despacho con vistas al jardín, donde Adrián y Mateo a menudo jugaban. El segundo regalo, un compromiso desde el corazón. Había llegado el momento de formalizar la vida que ya vivían. Ricardo no planeó una cena extravagante ni un gesto público. Quería que fuera simple, sincero y centrado en la base de su nueva vida. La familia. Un viernes por la tarde, en lugar de preparar la barbacoa, Ricardo reunió a Adrián, Mateo y Carla en la sala de estar. «Tengo algo importante que decir», comenzó Ricardo, la voz algo nerviosa, algo que nunca le había pasado en un boardroom. Se arrodilló. No con el anillo aún,
sino a la altura de los niños, mirándolos primero a ellos. Cuando la mamá de Adrián se fue a las estrellas, me pidió que los cuidara. Los he cuidado. Y en este tiempo, esta casa se ha llenado de risas, de tortitas y de amor que no sabía que era posible. Adrián, Mateo, vosotros sois la razón por la que soy un hombre feliz. Luego, sacó 2 cajas pequeñas, una para Adrián y otra para Mateo. Dentro había un reloj de pulsera idéntico, grabado con un cohete espacial. Estos relojes nos recuerdan que nuestro equipo está junto, que siempre tenemos que cuidarnos. Los niños se quedaron boquiabiertos, abrazándolo. Entonces, Ricardo se puso de pie, se giró hacia Carla y sacó la tercera caja. No era de plata, sino de madera de olivo tallada, llena de historia andaluza. Dentro había un anillo sencillo, de oro blanco. Carla Vega dijo, tomando sus manos: mi primera promesa fue solo de presencia. Mi segunda, en el hospital, fue de permanencia. Hoy, mi tercera promesa es que quiero hacer de este equipo una familia para siempre. Tú me enseñaste a ser humano, me trajiste paz, me diste una segunda oportunidad de amar y me permitiste ser un padre completo. ¿Quieres hacer oficial el hogar que ya hemos construido y casarte conmigo? Carla tenía los ojos húmedos, pero su sonrisa era radiante. Ricardo Montes, lo has arriesgado todo para quedarte. Por supuesto que sí. El abrazo fue interrumpido por los vítores de Adrián y Mateo, quienes, entendiendo la magnitud del momento, saltaron sobre ellos, celebrando la unión de la familia de tortitas. El verdadero legado. 4 vidas. Un horizonte. Un año después, la boda se celebró en el jardín de su casa de Sevilla, un lugar lleno de vida y risas. Adrián y Mateo llevaron los anillos, el de Carla y el simple de oro de Ricardo, grabado con las coordenadas de su nuevo hogar. Ricardo, junto a su nueva esposa e hijos, miró el jardín. Había pasado de ser un hombre de éxito a ser un hombre de valor. Había perdido la mujer que le dio un hijo, pero ganó la familia que le enseñó a amarlo. El coche de juguete azul, la reliquia de su redención, ahora estaba en el despacho de Ricardo, en un pedestal de honor. El legado de Ricardo no residía en las torres de cristal de Madrid, sino en el simple hecho de que se había arrodillado ante su hijo y su nueva pareja. Había aprendido que la verdadera medida de un hombre no está en lo alto que puede subir solo, sino en lo sólido que es el hogar que decide construir con los demás. Fin. Conclusión y llamada final. Esta es una historia sobre cómo la presencia, la redención y el amor inesperado triunfan sobre el poder y la soledad. Si el final de esta saga te emocionó, dale a me gusta y comparte esta historia con tus amigos. Suscríbete al canal para descubrir cómo la familia Montes Vega enfrenta el siguiente capítulo de sus vidas.